venimos a sacar pecho porque yo creo que en España hacemos las cosas bastante mejor de lo que nos pensamos. Y yo la verdad, yo llevo ya 15 años colaborando con CCN y la verdad que me siento bastante orgulloso de eso. Y yo soy los que le empujo a decir, joder, contar lo que hacéis, que lo hacéis bastante bien, ¿vale? Entonces, yo soy José Ruiz, soy codirector en JTSEC y como Luis ha dicho, pues estamos en toros fregados, la verdad. Donde nos llaman, nosotros nos metemos e intentamos, pues bueno, poner un poco en valor lo que se hace en España. Aquí tengo a Juan. Hola a todos. Es un placer para mí poder estar hoy aquí delante de todos vosotros y vosotras. Yo soy Juan Martínez. Actualmente trabajo en Jetisec como perdón, Crypto Manager, ¿vale? Soy el encargado del departamento Crypto y bueno, será un placer para mí poder presentar hoy aquí esta metodología de evaluación criptográfica. Juan, si solo estamos en una sala de cine con mucha Sí, gente, no sé no, por qué te es un pones... entorno para no estar nervioso, es cierto. Bueno, te cedo la Eh, palabra. Antes de todo, como dar las gracias a la gente de CCN. Este es un proyecto que estamos haciendo con CCN. Veo aquí a Edu, a Josema, a Mónica, a David, a mucha gente. Pero no solo ellos. Llevamos haciendo este tipo de cosas pues desde mitad de la pandemia, que tuvimos aquí a Juan volando a otros países, ahí probando cómo estábamos haciendo las pruebas de cripto. Entonces, bueno, esto es algo que tiene bueno, yo diría un largo recorrido, ¿no? No es algo que hayamos decidido de un día para otro. Quizás si desde hace poco hemos dicho, oye, vamos a formalizarlo, ¿no? Yo voy a intentar primero poner un poco en contexto de por qué estamos aquí, ¿vale? De qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, qué se ha hecho también, qué se está haciendo ahora, a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español, y un poco el por qué, ¿no? Y ya luego aquí Juan nos contará, oye, cómo de verdad, cómo va a ser la metodología, cómo va a ser la herramienta para probar y un poco las conclusiones que tenemos nosotros. Empezamos con qué es la criptografía y a mí, cuando estábamos buscando en internet definiciones, lo guay es que ve una evolución, ¿no? Empieza arte de escribir con clave secreta o un modo enigmático, que parece como algo muy primitivo, ¿no? Una definición muy primitiva. Ves la siguiente definición y ya, bueno, ya empieza ámbito de la criptología, entonces vemos una evolución y también bueno, propiedades o qué te permite, qué te permite proteger con la criptografía, pues la confidencialidad, la integridad. Y ahora hablamos todo el mundo de post-quantum, tal, pues vemos evolución, ¿no? Y lo que estamos hoy presentando es una evolución de cómo se hacen las cosas. A mí me gusta pensar la criptografía como una herramienta. Hace unos años podía ser una herramienta opcional, ahora es obligatoria. O sea, no hay ningún producto que no tenga criptografía. Entonces, pero bueno, en sí es una herramienta para protegernos, ¿no? Los americanos, como en muchas cosas, pues han sido, yo diría, precursores o los que empezaron con muchas cosas. Y hay que verlo como algo bueno y utilizarlo, coger lo que nos gusta y evolucionarlo, ¿vale? Casi todo el mundo, todos los que estén en esta sala, que veo muchas caras conocidas, conocéis el FIPS, ¿vale? Entonces, bueno, que es un estándar americano con los dos programas, el CMVP de validación de módulos criptográficos, el CAVP de algoritmos, ¿no? De validación de algoritmos, con las distintas versiones, 141, 142, ahora 143. Y no solo CAVP, CMVP, todas las special publications que han hecho de los distintos algoritmos, de cómo probar, vamos, todavía la gente sigue utilizando los CATs que hay de AES en la special publication del NIST. Entonces, bueno, un montón de información muy útil y que nos ha servido. Los americanos empezaron, sacaron una primera versión de la 19790 a nivel internacional en 2006, que era bastante basado en lo que hacen los americanos. La de 2012 ya sí que un poco la comunidad empieza a comentar, o sea que ya no es solo algo americano, ya empieza a ser algo internacional. Y de hecho, FI 143 está basado en la de 2012 y ahora está en una nueva versión donde ya la comunidad internacional sí está comentando. Entonces, bueno, vemos que a nivel internacional también siguen haciendo cosas. En España, desde hace bastantes años, hay un laboratorio de FIPS, incluso se hizo aquí en el OC para emitir certificados 19790, o sea, es algo que sí hemos hecho en el pasado, ¿vale? Ahí abajito, o sea, no se usa mucho, pero lo tenemos. A nivel europeo, pues
Pues bueno, muchos documentos, muchos supporting documents. Quizás los más famosos, el ACM, el Agreed Cryptographic Mechanism, donde define unos algoritmos para uso en evaluaciones SOGIS, ¿vale? Está un poquillo anticuado, como veremos. Y luego el HEP. El HEP, bueno, es unos procedimientos de evaluación en los que nosotros en la metodología que estamos definiendo pues lo hemos utilizado mucho. O sea, nosotros no queremos reinventar las ruedas. Todo lo que haya bueno lo vamos a intentar utilizar, pero bueno, dándole nuestro toque, diría yo. En España, pues tenemos la 130. La 130 podríamos decir que es parecido a CMVP, pero mirando un poco más la seguridad. Los americanos siempre buscan más la conformidad. Aquí, bueno, en Europa, en España, nos gusta tener, como antes comentaba Miguel, la seguridad, no la conformidad. Bueno, yo diría que la 130 es algo así, no exactamente, pero bueno, pone la seguridad en valor, ¿vale? Cuando se creó el INCE se vio la necesidad de tener un módulo de evaluación criptográfica, que era algo muy básico, basado en cómo se lo hacían los perfiles de protección americanos, que hemos hecho cosas, como han presentado antes la librería Botan de CCN, que, oye, no es que no estuviéramos haciendo nada, ¿vale? En mayo de este año, CCN publicó la 807 de uso de criptografía en el Esquema Nacional de Seguridad. Pronto, no sé cuándo se publicará la guía 221, ¿vale? Que será un poco más transversal de uso de criptografía en el entorno CCN, ¿vale? Si Dios quiere, pues luego la 807 se actualizará y ahora apuntará a la 221, entonces tendremos una primera, bueno, tendremos un documento maestro, ¿no? Para uso de criptografía. Hemos intentado crear así un poco... Hay alguna pequeña errata que he visto revisándolo, pero bueno, hemos intentado crear un poco el mapa de, oye, ¿qué se está haciendo en criptografía? Y donde también, como veis al principio, estamos más de oyentes y poco a poco hemos ido siendo un poco participantes más activos a nivel nacional. Y la verdad es que hay algunas cosas, como sobre todo los esfuerzos europeos, que yo creo que se han visto afectados por el COVID. Bueno, se han parado muchas reuniones, el Cyber Security Act, muchas prioridades, ¿no? Que han hecho que la parte criptográfica quizás se ha ralentizado un poco, pero para nosotros, para España, era una necesidad, ¿no? Entonces, pues ahí podéis ver cómo llegará, ¿no? La metodología de evaluación criptográfica que hoy presentamos o la STI 221. Entonces, ¿por qué si vemos que hay tantas cosas, por qué estamos hoy aquí? Bueno, yo creo principalmente tanto FIPS, que es para evaluación de módulos criptográficos, que aplica perfectamente cuando tú tienes un HSM, una cajita, un cifrador, bueno, un módulo criptográfico, un HSM, porque ya si te va un cifrador es un producto que utiliza cifras, pero también tiene otras cosas. Entonces, el principal problema es que FIPS está muy bien para lo que está muy bien. O sea, si tú tienes una librería criptográfica que para que la vas a vender, la vas a utilizar en muchos otros productos, funciona muy bien. Si tú lo estás haciendo una librería que hace muchas cosas y tiene cripto, no funciona tan bien. La STI 130, pues ya la propia definición es de producto. Te piden la arquitectura de seguridad del producto, te piden muchos requisitos de cómo tienes que diseñar tu producto. ¿Tiene la cripto en cuenta? Incluso con requisitos de seguridad muy chulos, vamos, que lo utilizamos, sí, pero otra vez teníamos algunos pequeños problemas, porque hay veces que, oye, es que esta parte no la puedes aplicar porque no es aplicable a este producto. Entonces, lo que sí faltaba, y yo te diría que es que no existe en el mundo, vamos, no, es hacer una metodología solo para evaluar los algoritmos y los protocolos criptográficos. Entonces, esa es un poco, oye, para el uso que le queramos dar, cuando queremos probar y verificar que una implementación de un algoritmo, un protocolo, está bien implementado, pues podemos usar esto. Y no tenemos que empezar a decir, oye, pero de la 130 no uses este trocito, de FIPS este requisito no aplica por el tipo de producto, sino tener algo que nos sirva siempre para el caso que queremos. Y de hecho, como han comentado antes, fue el Congreso de Common Criteria, hablábamos con los alemanes, no hay nadie que haya pensado en este approach, que yo creo que es necesario. Y yo dejo aquí a Juan, que es el tío que se lo está currando bien, para que nos cuente. Gracias, José. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues como José bien ha dicho, es verdad que actualmente tenemos como esa problemática en la que a la hora de aplicar, en este caso, la STI 130,
tenemos que estar viendo caso por caso qué aplica, qué no aplica, y al final pues muchas veces es un problema grande, ¿vale? En función de la arquitectura que tenemos. Entonces, pues nace la idea a raíz de las conversaciones con CCN, pues del desarrollo de esta metodología criptográfica, ¿vale? Donde JTC está formando parte y está ayudando a desarrollarla. Y además, en conjunción con la metodología, como veremos posteriormente, pues esa herramienta de evaluación criptográfica que también será necesaria para poder llevarla a cabo, ¿vale? Entonces, esta metodología al final lo que busca precisamente eso es tener un modelo único, ¿vale? Para todo lo que son las evaluaciones común criteria, lince o las TIC complementarias, ¿vale? Para la evaluación de los productos tecnológicos cuya funcionalidad principal es la criptografía, ¿vale? Entonces, actualmente esta metodología está en una versión draft, ¿vale? Pero consta de 4 partes principales. La primera de ellas sería la definición de los requisitos criptográficos en base a la STI 130, ¿vale? Estaremos cogiendo esa parte que aplicaría a todos los módulos de los requisitos que se definen en esta guía y quitando la parte pues, que hasta ahora no estaba causando esa problemática de esto aplica, esto no aplica, ¿vale? La segunda parte sería la definición de lo que son los algoritmos criptográficos aprobados por parte de CCN, ¿vale? En la guía, en la STI 221, que han nombrado José y Miguel previamente. La tercera parte serían las pruebas de conformidad, ¿vale? Que serían necesarias pues, para verificar la correcta operación de los algoritmos criptográficos. Y la cuarta parte sería la verificación de los errores típicos de implementación que se cometen a la hora de implementar cualquier algoritmo aprobado, ¿vale? Para ver un poquito más en profundidad, en la primera sección, como hemos dicho, lo que se van a recoger, el objetivo, es recoger estos requisitos de implementación criptográfica, ¿vale? Asociados al algoritmo aprobado por parte de CCN, ¿vale? ¿A qué aspectos van a afectar? Pues para cada algoritmo aprobado se definirán requisitos asociados a los known answer tests o test de respuesta conocida para cada algoritmo, cómo se deben de implementar estos self-tests y además cómo se debe hacer la gestión de los parámetros críticos de seguridad asociados a cada algoritmo, ¿vale? Durante todo su ciclo de vida, desde que se generan hasta que se destruyen o se zeroizan. ¿Qué hará el evaluador para esta sección o para esta parte de la metodología? Pues precisamente verificar que estos requisitos de implementación se están cumpliendo, y que además pues, se están llevando a cabo la ejecución de estos self-tests como se deben de llevar y la gestión adecuada de los parámetros críticos de seguridad. Bien, en la segunda sección el objetivo sería, como hemos dicho, pues definir los parámetros, los algoritmos criptográficos aprobados por parte de CCN y la parametrización asociada a cada uno de ellos, ¿vale? En cuanto pues, a longitudes de claves, longitudes de entrada, longitudes de salida, ¿vale? Que al final también es importante pues, porque no siempre está totalmente claro y al final pues, algunas veces tenemos problemática con ellos cuando vienen los fabricantes. ¿Qué hará el evaluador? Pues precisamente eso, analizar el producto y la documentación del cliente y ver que efectivamente únicamente se están implementando algoritmos criptográficos aprobados, que no lo están usando, por ejemplo, un MD5, que no lo están declarando por ningún sitio, pero que luego sí lo usan, y asegurarnos de que efectivamente pues, todos los algoritmos son los que deben ser y únicamente los que deben ser. Vale, en esta tercera sección de la metodología es donde entraría en juego la herramienta de evaluación criptográfica que veremos posteriormente, ¿vale? Y es la sección de la evaluación de la conformidad de la operación de los algoritmos criptográficos. ¿Qué se hace aquí o qué hacemos aquí? Pues haciendo uso de los vectores de test que se definen en el HEP, ¿vale? Se proporciona al cliente un conjunto de vectores de prueba de entrada para lo que es el TOE, para lo que es el producto, y para esos vectores de entrada tendrán unos vectores de salida, ¿vale? Una respuesta esperada que el evaluador deberá verificar que efectivamente son las que deben ser. Esto es de forma análoga a lo que venía haciendo el NIST, como bien ha comentado José, en el CAVP hasta ahora, pero hay que poner en valor que, en consonancia con lo que dictamina el HEP, no solamente se usan parámetros para verificar la correcta operación, sino que se va a los parámetros límite. Es decir, a todas las casuísticas en las que generalmente pues, los algoritmos pueden fallar o suelen fallar, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza que si algún algoritmo pone un límite en la longitud del parámetro de entrada, pues se verifican longitudes por debajo, la longitud límite y longitudes superiores para verificar que el algoritmo, pues, en los casos en los que debe dejarnos operar, lo hace y en los que no, ¿vale?
¿Cómo es la forma de hacerlo? Bueno, aquí debajo se detalla, pero creo que lo vamos a entender mejor aquí, con este gráfico, ¿vale? En un primer paso, ¿vale? Cuando el cliente nos entrega el TOE y la documentación, pues el evaluador lo que tiene que hacer es generar los vectores de entrada dictaminados por CCN en base al HEP, ¿vale? Para la implementación que nos dan. Y ahora tenemos dos caminos. El camino superior es el que realiza, en este caso, el cliente, ¿vale? Donde usa una serie de... O sea, los vectores de entrada que se le proporcionan, ¿vale? Lo usa como entrada en el TOE y obtiene un conjunto de vectores de salida o respuestas conocidas, ¿vale? Por otra parte, el evaluador hará lo mismo, pero en este caso lo que usará será la librería de referencia, que en este caso es Botan CCN, ¿vale? Para obtener esas respuestas conocidas. Y al final lo que se hace es un matching entre ellos, una comparación, y vemos si realmente pues, se ha pasado los test de conformidad o no, ¿vale? Para verlo un poco más en profundidad, inicialmente se generan, como hemos dicho, los ficheros request y el sample, ¿vale? Que son ficheros JSON, que el request en su caso contiene los vectores de entrada que se deberán usar y el sample lo que le proporcionará al cliente serán pues, una serie de ejemplos para que sepan qué deben de entregar, cómo deben de ser los ficheros de salida. Porque no siempre es fácil cuando te entregan pues, un JSON con un montón de entradas saber qué tienes que generar realmente, ¿vale? Entonces, bueno, damos un poco de guía para que no se sientan tan perdidos. Vale, entonces el evaluador lo genera y se los manda al cliente. En este paso, ¿vale? El cliente es en el que obtiene la respuesta asociada a esos vectores de entrada. Y como hemos dicho, pues lo único que hace es introducir estos valores JSON en hexadecimal en su TOE, ¿vale? Desarrollar una serie de scripts para poder realizar el testing o lo que ellos necesiten y obtener la salida necesaria. Y se la envían al laboratorio en este caso, ¿vale? El laboratorio, por su parte, igual, lo que hemos dicho, cogen los requests, los meten en Botan CCN y obtienen las salidas que son las esperadas. Y finalmente se hace la comparación de ambos. En caso de que coincidan, pues tenemos que el test de conformidad se ha pasado adecuadamente. En caso de que fallen, pues bueno, se les dice dónde está fallando el test y para que lo arreglen y puedan volver a hacer el intento de paso, ¿vale? Bien, una vez que hemos terminado los test de conformidad, el siguiente paso, como hemos dicho, la cuarta sección de la metodología de evaluación, lo que va a comprobar es que no se están cometiendo errores típicos de implementación en los algoritmos criptográficos aprobados, ¿vale? Entonces, para ello se hace uso de lo que define el HEP, ¿vale? Que hay una serie de pasos a seguir en el mismo para hacer esta verificación. Y el evaluador lo que hará, pues obviamente, por un lado, hacer uso del propio TOE durante la evaluación para verificar que funciona adecuadamente en este caso, y por otro lado, el análisis de código exhaustivo pues, de cada algoritmo para ver que realmente se están teniendo en cuenta estos errores típicos. Un ejemplo, como se cita aquí, por ejemplo, es la reutilización del IV con las claves en algoritmos como, por ejemplo, AES en el modo CTR, ¿vale? Donde si usamos o hacemos reuso de ambas, de clave y del IV, pues podríamos estar obteniendo para un ciphertext que el atacante estuviera obteniendo a partir de un texto plano, podría obtener textos planos anteriores, ¿vale? Entonces sería una vulnerabilidad grave. Bien. Ahora, bueno, una vez que hemos llegado aquí, lo que estaría claro es que siguiendo la metodología que se propone, lo que estaríamos verificando es que en un primer lugar, solamente, como hemos dicho, estaríamos usando algoritmos criptográficos aprobados, ¿vale? En este caso por CCN, que estos estarían operando de manera adecuada por medio de los test de conformidad y que además no habría errores de implementación en los mismos, por lo que estaríamos teniendo un alto grado de certeza de que obviamente pues, los algoritmos están funcionando como se espera y obviamente pues, el TOE también, ¿vale? Entonces, para entender un poco cómo funciona el proceso en la tercera parte de la metodología, que son los test de conformidad, vamos a explicar lo que consiste la herramienta de evaluación criptográfica, que es donde es la sección en la que se aplica. La herramienta de evaluación criptográfica que estamos ayudando a desarrollar a CCN está compuesta por tres partes fundamentales. La primera serían los vectores de prueba de entrada, los requests y los samples, ¿vale? Que se proporcionan a los clientes en función de su implementación. Por otro lado tendríamos la librería de referencia, que es Botan CCN, que es la librería que el evaluador usará para obtener las respuestas esperadas por parte del TOE. Y por otro lado tendremos el ACVP Parser, que es la herramienta que se usa para extraer los parámetros de los ficheros request
JSON que se le introducen como entrada, ¿vale? A la librería. Para verlo un poco más en detalle, aquí tenemos cómo sería el diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, a la izquierda tenemos esos ficheros request, ¿vale? Que se le pasan como entrada a la CWP parser, hará la extracción de esos parámetros y invocará a la librería de botón CCN para obtener los response files, ¿vale? Los ficheros de respuesta. Como hemos dicho, son ficheros JSON y todas las entradas, o sea, todos los parámetros van en formato hexadecimal. Por ver un ejemplo en sí, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo un ejemplo de uso de la herramienta con un Shadow 5.6, ¿vale? En la parte de la izquierda tenemos lo que sería el request con dos vectores de entrada distintos, ¿vale? Que son los parámetros MSG de mensaje. Y a la derecha tendríamos lo que sería o lo que se esperaría que nos entregase el cliente en el response, ¿vale? En este caso, pues sería el response que obtendría el evaluador haciendo uso de botón CCN. Una vez se le envían los requests al cliente, nos enviaría lo que sería su archivo response file, ¿vale? El de respuesta. Y haciendo uso, como hemos dicho, de la herramienta criptográfica de evaluación, pues se haría la comparación y veríamos que en este caso los dos resultados son los que se esperaban y pasa. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de que los dos fueran a pasa tuviéramos un error en uno de los dos? He indicado aquí en la transparencia con la flechita. Pues que al hacer la comparación se estaría obteniendo que las test de conformidad no se han pasado y por tanto pues no se podría pasar la evaluación, ¿vale? Entonces al final pues podríamos, caso por caso, aplicando esto a cada algoritmo, seríamos capaces de ver que, como hemos dicho, operan de manera adecuada y esperada, ¿vale? Ahí. Vale. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones hasta aquí? Pues las conclusiones son que podríamos decir que España está siendo pionera con el desarrollo de esta metodología y esta herramienta de evaluación criptográfica, ¿vale? Porque hasta ahora, pues como hemos dicho, era una problemática que veníamos teniendo el no tener un marco común de evaluación y con esta herramienta y esta metodología lo estaríamos consiguiendo. Además, estaríamos contribuyendo a los esfuerzos que venía haciendo Europa estos últimos años con el desarrollo del SOG y del HEP y que estaban ahí un poco en stand-by, ¿vale? Y de esta manera, pues teniendo este marco común de evaluación, estaríamos eliminando lo que sería, o lo que venía siendo, ese caso por caso, analizando implementaciones y diseños y viendo qué había que quitar o poner de requisitos en base a estos diseños y facilitando lo que sería la vida tanto a los fabricantes como a los evaluadores o los laboratorios, ¿vale? Teniendo definidos bien los requisitos que debería de tener esta metodología, ¿vale? Eso, eso es importante, que hasta ahora los fabricantes se nos quejaban un poco, porque como íbamos definiendo, vale, esto entra, esto no entra, pues siempre teníamos esa eterna discusión de no, esto no debería de entrar, así todo el mundo tiene claro qué debe cumplir y qué no debe cumplir y no hay discusiones. Y bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias por la asistencia y si tenéis alguna pregunta, pues estamos abiertos a responder. Vente para acá, José.